Estamos con Graciela Ledo, hermana del conscripto desaparecido Alberto Ledo, y con Marcela Brizuela de Ledo, madre de Alberto, de La Rioja. Queríamos que nos cuenten la última sentencia que tuvimos en el caso de Alberto, que tuvo su juicio en Tucumán en noviembre del año pasado. Ha sido un juicio en el que llegamos después de 43 años de la desaparición de Alberto y de 43 años de lucha inclaudicable, fundamentalmente de mi madre y de muchos organismos que nos acompañaron, de amigos, de familiares, pero una sentencia que nos dejó un sabor amargo. A Sanguinetti se le dieron 14 años, pero una sentencia que no está, como que ellos no la declararon firme, es decir, que él está libre, no está ni en prisión domiciliaria. Y una absolución de Milani, que son los únicos imputados en la causa. Uno de los imputados que gozó de la impunidad ya desde el momento que hizo el acta, porque después se encargó de borrar pruebas, y luego, siendo jefe del ejército, tuvo la protección de un gobierno que, por supuesto, tenía que protegerlo porque era un funcionario, lo habían puesto como jefe del ejército. No éramos muy optimistas respecto a la suerte del juicio, a la sentencia que podía recaer sobre Milani, pero pese a eso, como decías vos, se tuvo por acreditado que obviamente la deserción era toda una invención, era falso, y que Alberto fue desaparecido por el ejército. La sentencia, 14 años a Esteban Sanguinetti, que obviamente creemos todos los organismos que solamente se debe a un triunfo de la lucha de ustedes en primer lugar. Condenar a Esteban Sanguinetti de las condiciones personales que contraen autos a la pena de 14 años de prisión por ser partícipe secundario, artículo 46 del Código Penal, penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado por alevosía, en perjuicio de Alberto Agapito Ledo. Disponer que al momento de quedar firme la condena, deberá cumplirse bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Teníamos nula confianza en este tribunal, con decirte que lo hemos recusado en 2 oportunidades al tribunal, a 2 de los jueces, Jiménez Montilla y a Casas, negándonos a aportar pruebas, negándonos a incorporar testigos. Es inevitable también ligar el fallo del juicio de Tucumán por el caso de Alberto al de Alfredo Olivera, que también fue en 2019, unos meses antes, que también tuvo una sentencia bastante escandalosa. Bueno, en ambos casos con una cantidad de sobrevivientes que dieron testimonio inusual respecto a otras causas. Y que nosotros planteamos en ambas sentencias del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que incluso tomamos también el patrocinio de otro querellante, que es Oscar Schaller, contra César Milani y otros genocidas de La Rioja, el paradigma que vimos inaugurado, donde se le deja de creer a una cantidad de víctimas que sufrieron allanamientos por parte de Milani, donde se echaron mano a leyes antisubversivas, tanto del gobierno de Isabel Perón y directamente leyes de Videla. Tienen por acreditado que Milani intervino, ¿no?, en el allanamiento donde secuestran al padre de Alfredo de Olivera, a Pedro Adán, y sin embargo legalizan, le dan una pátina legal a todo lo actuado. Sí, creemos que este juicio ha sido escandaloso en esos aspectos, y ha sido el no creer a las víctimas, en poner en duda todo su sufrimiento, todos sus recuerdos que están intactos prácticamente, ¿no? Cuando el propio instructor de la causa del Consejo Supremo, cuando es denunciado en el año 79, da por cierto lo que denunciaron, ¿no es cierto?, los presos políticos de ese momento, que era Alfredo Olivera y algunos otros, y los jueces de la democracia no.
Entonces vemos con profunda preocupación y además que hayan basado, que los fundamentos de la absolución de Milani sean basados en estas leyes que no tienen nada que ver con la democracia y con el respeto irrestricto de los derechos humanos. O sea, dos leyes de la dictadura prácticamente, aunque una haya sido de un gobierno constitucional, pero creemos que ha sido, digamos, el empujón para que las fuerzas de la represión salieran a aniquilar a todo opositor político, porque sabemos que ya desde el año 74, 75, ya había desapariciones, asesinatos, tormentos, detenciones ilegales. Esto, como vos bien dices, Matías, lo vemos con preocupación. ¿Por qué? Porque algunos otros genocidas que están presos pueden también querer ampararse en los fundamentos de la absolución de Milani. Milani, por ejemplo, dice que él no vio nada. ¿Ustedes opinan que en provincias como La Rioja o Tucumán, él, ya sea por su edad, donde él siempre se sitúa que era muy joven para dar órdenes a otros militares, por el rol que él decía que tenía asignado, no se enteró de nada, que casi el genocidio le pasó por el costado? ¿Ustedes lo ven posible eso? No, de ninguna manera. Se comprobó en ambos juicios que él y otros subtenientes de la misma edad participaron en allanamientos, incluso participaron en el asesinato del conscripto Villafañe, por ejemplo. Barrio Uriburu y Molina estuvieron presentes y dando órdenes en el asesinato del conscripto Villafañe. Tuvo participación en muchísimos allanamientos. Está el caso de Verónica Mata, la denuncia de ella, que él es quien va y la detiene ilegalmente. El caso de Oscar Schaller, que lo ve en el regimiento y le da, digamos, lo despide y le pregunta si no le pasó nada. Eso quiere decir que Milani sabía perfectamente que en el regimiento había presos políticos, que en el Instituto de Rehabilitación Social había presos políticos que él trasladaba. Entonces no puede decir que no sabía lo que hacía, que no estaba al tanto. Es más, uno de los testigos que él lleva en la causa de Alberto, que es el señor Tello, que fue un colimba, ¿qué dice? Sí, el señor Milani, él lo lleva para que lo libere de culpa y cargo a él, ¿no? Pero al final dice algo muy interesante. Dice, Milani nos dio instrucción militar a Alberto, a mí y a otros para luchar contra la guerrilla en Tucumán. O sea, como no sabía qué pasaba en La Rioja, no sabía qué pasaba en Tucumán, como él argumenta, pero le dio instrucción militar. Lo dice uno de sus propios testigos. Incluso ustedes desde siempre, desde que confeccionaron los primeros archivos, los familiares y víctimas en La Rioja, han planteado un dato que es bastante interesante a tener en cuenta, que es que La Rioja fue la provincia con mayor proporción de secuestrados y detenidos desaparecidos respecto a la población total de la provincia, ¿no es cierto? Bueno, en ese marco también es difícil imaginar que los militares de La Rioja no supieran lo que estaba sucediendo, que había dos ejércitos distintos, ¿no? Paralelos. En ese marco de lo que fue la represión, el genocidio en La Rioja, ¿cómo fue, Marcela, los primeros años? Bueno, la lucha de madre viene hace casi 44 años. Falta muy poco pero son 43 años de luchar, de sufrir, de esperar, de denunciar. Han sido una juventud muy colaboradora, muy entregada hacia los demás. ¿Qué querían ellos? Un mundo, el hombre nuevo, como decía Monseñor Angelelli. Digamos, el primer boletín tenía la flor de azucena, una flor de azucena, como era Villaflor, una de las fundadoras. Nos sugerían que formáramos una filial también, como en tantas provincias.
Y bueno, el 23 de diciembre del 84 fue fundada la filial de Madre de Plaza de Mayo de La Rioja. Bueno, comenzamos a marchar los jueves en la plaza principal. Y bueno, con el caso de mi hijo, Graciela estaba más o menos explicando el caso, digamos, el jurídico, el caso lo que por fin conseguimos después de tanto andar. Como yo digo, no dejé un rincón a donde me dijeron que pudiera encontrar a mi hijo, que no lo visité, y traté por todos los medios de saber qué pasó con mi hijo. Hasta que a los 43 años se pudo llevar a juicio. Digamos, el que lo sacó a mi hijo de la base es Sanguinetti, Esteban Sanguinetti, pero con nuestro andar sabemos que el que firmó la acta de recepción es Milani. El que ahora se niega totalmente, bueno, yo la firmé como la de tantos. O sea que hay contradicciones y hay, desgraciadamente, no tenemos buenos jueces. Porque con el caso de Olivera, al que yo asistí a unas cuantas declaraciones, a donde han declarado todos los hijos de don Pedro Adán, hermanos de Alfredo, pero declaraciones pero tan efectivas, sí, tan pruebas, sagradas, tan buenas, tan verdaderas, que realmente, bueno, yo la verdad me enfermé después del dictamen de lo de Alfredo. Y después casi me lleva a la tumba lo de mi hijo. Por lo que les pido a los jóvenes, yo pienso mucho, es mi preocupación en este momento. Yo les pido a los jóvenes, a los que pueden seguir luchando, que hay que continuar y hay que seguir andando nomás. Yo me acuerdo en una de las marchas cuando estaba por asumir a Alfonsín, una de las consignas era: Alfonsín, Alfonsín, vos sos el presidente, hace que los milicos nos devuelvan nuestra gente. Cada uno llevaba la foto de su desaparecido, porque en esa marcha que yo recuerdo especialmente, ya habían presos políticos liberados que participaron. Entonces, ¿cuál era nuestra esperanza? Que llevando esa foto, alguno de esos presos pudiera reconocerlo. Yo creo que hasta ahora ninguno de los gobiernos democráticos han hecho lo suficiente para condenar, sabemos que no los vamos a encontrar vivos, condenar a los responsables del genocidio. Y tenemos muy claro que esto fue un genocidio, que hubo 30.000 desaparecidos, que hubo presos políticos, torturados, niños apropiados, exilios externos y exilios internos, como en mi caso. Yo estuve en Buenos Aires durante toda la dictadura. Cuando terminó, recién me pude volver a La Rioja, como un modo de preservarme, ¿no? En ese tiempo que habla Mami, los organismos de derechos humanos eran independientes del poder político. Lamentablemente, hubo un momento que el gobierno cooptó a algunos organismos de derechos humanos. Y lamentablemente eso no fue bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tener un genocida como jefe del ejército y ser apoyado por algunos organismos de derechos humanos, por grandes figuras como Eve de Bonafini, Estela de Carlotto, no escucharnos a las víctimas, que no nos escucharan las autoridades, era un poco, no bueno, pero que no nos escucharan nuestros propios compañeros de lucha, eso fue una traición, fue lo más terrible que pudiera pasar. Y lamentablemente hay que retomar y remontar todas esas contradicciones y todas esas cosas que pasaron, porque
si los juicios no están en este momento o no han seguido con la fuerza que debieran seguir, con los archivos, hubiéramos evitado muchas cosas. La apertura de archivos claro, poder del Estado y la Iglesia, ¿no? Que es un reclamo en poder del Estado y de la organismos. Iglesia, porque con esos archivos hace rato que hubiéramos descubierto a los genocidas dónde tuvieron a nuestras víctimas. Porque, por ejemplo, en los juicios, después de 40 años, estamos armando rompecabezas. Nosotros no sabíamos que Alberto había estado en Arsenales. Es un centro clandestino de detención y exterminio del norte, donde se estuvieron detenidos de Tucumán, sí. Arsenal Miguel Díaz Cuénaga. Con esos archivos se podría haber acelerado los juicios, pero en realidad... a eso, en vez de la apertura de archivos, queda todo en cabeza de los testigos y bueno, en este caso decimos que empiezan los testigos sobrevivientes, no y a los testigos no nos creen. A su testimonio. A los testimonios de los testigos, de los sobrevivientes, no nos creen. Entonces, yo creo que si no, los organismos de derechos humanos que permanecimos independientes, no armamos estrategias de lucha, vamos directo a la reconciliación. No sé si tan directo, o vamos por caminos alternativos buscando una reconciliación con los genocidas. Y es lo peor que nos puede pasar como pueblo. ¿Por qué? Porque la impunidad genera impunidad. Sí, responsables de tremendo genocidio están muy tranquilos. Milani y Sanguinetti están libres por la causa de Alberto. Milani y los otros imputados en la causa de Olivera están libres a pesar de lo que hicieron y de tantas otras víctimas. Entonces, lo único que nos queda es armar nuevas estrategias y seguir la lucha con mayor fuerza que nunca. A mí muchas veces amigos me dijeron, bueno, Graciela, ya está, hacé tu vida, no, viví a tus hijos, a tus nietos, disfrútalos. Sí, entonces, la lógica de la reconciliación. De la reconciliación, entonces yo qué les digo, yo disfruto a mis nietos, pero yo lo mejor que les puedo dejar es una herencia de que no tienen que creer que la lucha no vale. Les tengo que dejar a ellos la herencia de decir que la lucha sí vale la pena. Para que nunca más, que es parte de la historia de mi lucha, de mi vida, y bueno, será hasta que se termine la vida. Yo no voy a renunciar no voy a renunciar, no voy a abandonar. Con las pocas fuerzas que quedan, voy a continuar y por eso siempre les digo a los jóvenes y a los grupos, a los organismos, a los movimientos que creen en la vida, que continúen.